Buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a este espacio donde desarrollaremos el primer CIPA de la tarea 2, métodos para probar la validez del argumento. Entonces, en este encuentro nos vamos a enfocar en una actividad que se llama estaciones de la lógica proposicional. El objetivo es desarrollar habilidades en el uso de las tablas de verdad, construcción de argumentos simbólicos y aplicación de las leyes de inferencia. ¿Sí? Entonces, el objetivo es que en cada estación vamos a realizar una actividad que nos permitirá llegar a un producto y este les ayudará a desarrollar los ejercicios de la tarea 2. No, como tal, no vamos a desarrollar las soluciones de los ejercicios de la tarea, pero sí les voy a dar unas herramientas que les permitirán llegar a la correcta solución de cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Al final abriré un espacio para que ustedes me puedan plantear sus dudas e inquietudes, pero para que yo les pueda dar solución a sus dudas es necesario que ustedes me den una duda concreta. Si ustedes me dicen, es que no entiendo nada, así no los puedo ayudar y no pueden llegar a resolver sus dudas. Entonces, es importante que las dudas sean concretas. Tengan en cuenta que no vamos a desarrollar los ejercicios, ¿cierto? Solo yo les trataré de dar orientaciones o algunos ejemplos para que ustedes puedan entender. Entonces, la idea es que entre todos construyamos este Padlet, ¿sí? Al finalizar, yo les voy a compartir el enlace de este Padlet y les voy a compartir la grabación para que ustedes la puedan revisar y esto les apoye con el desarrollo de los ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 5 estaciones. Como les dije, en cada estación tenemos un objetivo y vamos a realizar una actividad que nos permitirá tener un producto, ¿cierto? Después haremos una reflexión, ¿sí? Y entre todos vamos a construir esas reflexiones y por último, como les dije, vamos a abrir un espacio de dudas e inquietudes. Entonces, en algún momento yo les voy a pedir a ustedes que activen los micrófonos, ¿cierto? Para que me ayuden a construir estos productos en cada estación. Entonces, vamos a iniciar con la estación 1, que son las proposiciones simples y los conectores lógicos. Entonces, en esta estación nos vamos a centrar en identificar las proposiciones simples y los conectores lógicos que las unen. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? ¿Cierto? Necesitamos este resumen de los conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos? La negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, el condicional y el bicondicional, ¿cierto? Entonces, la negación es no, ¿cierto? La conjunción es y, la disyunción es o, el condicional es sí, entonces, y el bicondicional sí y solo sí. ¿Esto para qué lo necesitamos? Esto lo necesitamos para expresar el lenguaje natural o el lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta este resumen de los conectores lógicos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las proposiciones simples? ¿Qué conectores aparecen en esta oración? Entonces, vamos a tener la oración, si estudio y practico, entonces aprobaré el examen o tendré que repetir el curso de pensamiento lógico. Entonces, aquí ustedes me van a ayudar a identificar cuáles son las proposiciones simples para este. ¿Sí? Si estudio y practico, entonces aprobaré el examen o tendré que repetir el curso. Vamos con la primera.
Aquí pueden activar el micrófono y ustedes me van a decir cuáles proposiciones ve. Yo voy a iniciar con la primera para que ustedes me ayuden con las otras. Entonces, la primera sería estudio, ¿cierto? ¿Cuál sería la segunda? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Cuál sería la segunda? Profe, disculpe, fue que a mí aquí se me hubo algo que me hizo interrupción y en el momento en que usted estaba leyendo, no. Pues pueden ver mi pantalla. Si estudio y practico, entonces aprobaré el examen o tendré que repetir el curso de pensamiento lógico matemático. Si estudio y practico, Entonces la segunda sería practico. esa es la práctico. Hay una tercera. ¿Cuál sería? Es importante que entre todos participen porque entre todos vamos a construir esta actividad. ¿Cuál sería esa tercera? Aprobaré el examen, profe. Aló, hola. ¿Listo? ¿Hay Aprobaré el una cuarta? examen. ¿Hay una Sí, cuarta? tendré que repetir el curso. ¿Eh? ¿Eh? Listo. Entonces, ahí nosotros ya identificamos cuáles son las proposiciones simples. Ahora, vamos a identificar cuáles son los conectores lógicos. Entonces, estudio y practico, entonces aprobaré el examen o tendré que repetir el curso. En ese lenguaje natural, ¿cuáles serían los conectores? Y estudio y sería el conector. O y se Entonces, traduce. Espérenme a ver aquí cómo puedo, es que aquí no puedo colocar símbolos. Permítanme un momento, los copio, porque no puedo colocar símbolos aquí. Toca copiarlos. Permítanme un momento. Están por aquí. No, no me deja copiarlo. Ujú. A ver, deja copiar solo la ecuación. No, yo mirar si inserto solo el símbolo. No, no me deja copiar el símbolo. Bueno, no me deja copiar el símbolo, entonces vamos a hacer algo.
Vamos a hacer aquí, vamos a poner la captura de pantalla. Entonces, los conectores lógicos serían. Entonces, el primero es I. Y se traduce como así. Aquí vamos a colocar el símbolo. Y esta se conoce como la conjunción. ¿Listo? Ahora, ¿cuál otro tenemos? Si estudio y practico, entonces ¿cuáles serían los otros conectores? Entonces y O. Ujú. Bien. Entonces, este se traduce como, aquí insertamos el símbolo. Ay, no mentiras, perdón, perdón. Este es yes. Y este se traduce como condicional. Y el otro que me dijeron fue el O, ¿no? Insertamos el símbolo de U. ¿Y hay algún otro conector? No, ¿cierto? Pues con esto ya identificamos los conectores lógicos que nos pide la primera estación. Entonces acá vamos a colocar la imagen de los conectores lógicos y las proposiciones simples. Entonces, aquí en esta estación ya identificamos de manera muy práctica y sencilla las proposiciones simples y los conectores. ¿Listo? Ahora, en la segunda estación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una tabla de verdad para evaluar las proposiciones compuestas, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos las tablas de verdad para cada conector. Entonces, la negación simplemente, ¿qué es? Es si tenemos una proposición verdadera, pues su negación será falsa. La conjunción, ¿qué es? Acuérdense que la conjunción es y. Entonces, solo tendremos verdadero cuando las dos, P y Q, sean verdaderas, ¿cierto? La disyunción, ¿qué significa O? ¿Qué quiere decir? Que cuando cualquiera de las dos sea verdadera, en la salida vamos a tener verdadero, ¿cierto? El condicional, ¿qué nos dice?
que devuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Y el condicional es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas proposiciones son falsas. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a armar la tabla de verdad para esta proposición compuesta. Entonces, primero, nosotros ¿qué tenemos que determinar? El número de filas y el número de columnas, ¿cierto? Entonces, el número de filas está dado por la expresión 2 a la n, donde n son las proposiciones simples, ¿cierto? Entonces, aquí, perdón, vamos a identificar cuáles son las proposiciones simples para esta expresión. Por favor, me indica cuáles son. P, Q, ajá, R, RS. S. S. Entonces, aquí tenemos que n es igual a 4, ¿cierto? Entonces, el número de filas va a ser 2 a la n. Aquí será 2 por 2 por 2 por 2, que es 2 a la 4, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que son 16 filas. Ahora, nosotros tenemos que determinar cuáles son las columnas. Pero entonces, para las columnas, tenemos que tener en cuenta las proposiciones simples, las negaciones si las hay. Negaciones, en este caso, hay. No hay negación, profe. ¿Cuáles serían las negaciones? Yo veo dos negaciones. Está S, ¿sí? Y está En S. ¿cierto? Entonces, sí habrá negaciones. Entonces, aquí vamos a poner negaciones total. Y serían 2. Total 4. ¿Cierto? ¿Qué más nos indica? Las proposiciones compuestas. Entonces, ¿cuáles tenemos? Las que están dentro del paréntesis. Entonces, tenemos a P. Y P. Y, perdón, o Q. ¿Qué otra tenemos? R. Y lo voy a poner como O, ¿cierto? Perdón, como I, porque no puedo poner el símbolo acá. Y la negación de S. Entonces, ahí en total tendríamos 2. Y finalmente, pues la expresión completa, ¿cierto? Entonces, aquí sería total 1. Entonces, el número de columnas, ¿qué sería? Las 4 de las proposiciones, ¿sí? Las 4 de las proposiciones, las 2 de las negaciones, las 2 de las proposiciones compuestas, perdón, y 1 de la expresión completa, que eso nos daría 9 columnas, ¿cierto? Entonces, de esta manera, nosotros determinamos cuántas son las filas y cuántas son las columnas. Ahora, vamos a completar la tabla de verdad con el número de filas. Uy, aquí, ¿qué pasó?
Déjenme que se corre todo esto. Listo. Ahora aquí tenemos el número de filas, las proposiciones simples. Entonces, aquí un paso fácil para realizar todas las combinaciones es la siguiente, que tomamos el número de filas para la primera columna, tomamos el número de filas y las dividimos en 2. Entonces, aquí tenemos que 16 dividido en 2 son 8, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos las primeras 8 son verdaderas y las siguientes son falsas, ¿cierto? Ahora, la siguiente columna, ¿cómo sería? Dividimos estos 8 en 2, nos quedaría 4, entonces tenemos 4 verdaderas, 4 falsas. 4 verdaderas y 4 falsas, ¿cierto? Ahora para la tercera, ¿cómo sería? Dividimos estas 4 en 2, quedarían 2, entonces tendremos 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, ¿cierto? Y la cuarta columna, ¿cómo sería? Los 2, lo dividimos en 2, 1, entonces nos queda una verdadera, una falsa, 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 una verdadera y una falsa. De esta manera, nosotros completamos las combinaciones de las proposiciones simples. Ahora, ¿qué tendremos que analizar? Tenemos que analizar las negaciones. Entonces, aquí simplemente vamos a mirar la negación de S. Entonces, ¿a qué columna tenemos en cuenta? Pues a S. Si yo aquí tengo verdadero, pues su negación será falso, ¿cierto? Esta está fácil de, aquí tengo verdadero, pues esta es falsa. ¿Por qué? Porque es su negación. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Aquí tenemos una conjunción. Entonces, recuerdan que esto también me la van a ayudar a completar ustedes. En la conjunción solo tenemos verdadero si las dos son verdaderas. Entonces, como aquí tenemos P y Q, entonces nos vamos a mirar a P y Q. En esta nos vamos a centrar en P y Q. Si tengo verdadero, verdadero, aquí, ¿qué esperaría? ¿Que fuera qué? ¿Falso o verdadero? Verdadero, profe. Verdadero, ¿cierto? Si aquí tengo verdadero, verdadero, pues sería verdadero también. Las primeras 4 serían verdaderas entonces. Exactamente. Ahora aquí tengo verdadero y falso. ¿Qué tendría aquí? Falso. Falso. Entonces, aquí las siguientes 4 tenemos la misma combinación, ¿cierto? Entonces tendríamos falso. Y aquí, falso y verdadero, ¿qué tendría? Falso. Falso. Y aquí estas 4 combinaciones también serían. Y falso, falso, ¿qué nos daría? Falso. Falso. En la siguiente columna, ¿qué vamos a analizar? La negación de esta, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos verdadero, pues aquí nos daría falso, 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 falso. Aquí verdadero, 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 verdadero. Ahí ya tenemos la negación, ¿cierto? De esa expresión.
completa. Ahora, ¿qué vamos a analizar? R o menos S. Como esta es una disyunción, ¿qué queremos decir? Que con cualquiera de las dos vamos a tener aquí verdadero, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿a quién vamos a mirar? A R, ¿cierto? Y a la negación de S. Entonces, por favor, ustedes me van a ayudar a completar. Si aquí tengo verdadero y aquí tengo falso, ¿aquí qué tendría? Verdadero, profe. ¿Me ayudan a completar esta? Profe, sería verdadero. Uh-huh. Falso. Sí. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Ahí. Verdadero. Espera que me perdí. Estamos en la 10. Falso. Verdadero. Sigue falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. ¿Y las dos últimas falsas? La última es verdadero, profe. No, perdón. Bueno. Esta la tenemos que revisar. Sería falso. Listo, creo que ya ahora sí está bien. Sería falso, verdadero. Hasta también está mal. Falso. Listo, ahora sí. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar? Ahora tenemos que evaluar toda la expresión completa. Entonces, ¿a quién vamos a tener en cuenta? A esta y a esta columna. Entonces, ahí que
¿Qué sabemos nosotros? Que el condicional devuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Entonces, aquí tendríamos verdadero, 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 verdadero. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos nuestra tabla de verdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Validarla en el simulador de la UNAT. Entonces, y vamos a tener la expresión completa. Y de esta manera, aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces, nosotros tenemos que comparar que el resultado que nosotros obtuvimos sea igual al de la tabla que hicimos manualmente. Entonces, aquí tenemos verdadero. Aquí tendríamos en la fila 15 y 16 falso y en la fila 13. Entonces vamos a confirmar aquí. 15 y 16, ¿sí? 15 y 16 falso y en la 13 falso. Entonces, de esta manera nosotros garantizamos que las tablas de verdad que ustedes tengan estén planteadas correctamente. Vamos a poner el resultado. Profe, el capture de esa actividad se tiene que agregar al trabajo que se entrega al finalizar. Claro, sí, señora. Okay. ¿Listo? Entonces, con esto ya nosotros construimos una tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, pasamos al ejercicio número 3, que son el análisis de argumentos. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Determinar la validez del argumento. Entonces, primero, para determinar la validez del argumento, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que sea una tautología, ¿cierto? Que sea una tautología. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una tautología? Que en la salida de la tabla de verdad, todas sean verdaderas, ¿sí? Todas, 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 absolutamente todas sean verdaderas. Entonces, aquí vamos a partir de que este argumento es verdadera. ¿Ustedes qué tienen que hacer en el ejercicio? En el simulador prueban, ¿sí? No, en ese paso, cuando creo que es en el ejercicio 4 que ustedes tienen que desarrollar la validez del argumento, ustedes prueban en el simulador que efectivamente la expresión que les da sea una tautología, ¿sí? Entonces,
primero tenemos que partir de eso. ¿Qué más tenemos que partir? ¿Qué quiere decir la validez del argumento? ¿Qué vamos a comprobar nosotros en este aspecto? Que a partir de estas tres premisas, podemos llegar a esta conclusión, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que probar y tenemos que entender. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La resumen de las reglas de inferencia, porque a partir de esta es que nosotros vamos a llegar a ese resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Se construye primero la tabla de verdad para las premisas y la conclusión. Entonces, ahí que esperamos tener una tautología, ¿sí? También observamos si en todas las filas donde las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Esa es una manera de validar también. ¿Y qué esperamos nosotros? Que si en todas las filas donde las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es, el argumento es válido. Eso es lo que nosotros vamos a llegar a determinar con esa validez del argumento. Entonces, para ello, así me voy a detener un poquito más para que ustedes puedan entender el desarrollo, pero eso sí lo voy a hacer aquí como a manito para que me rinda más. Ya les comparto otra. Otra pantalla para que podamos hacer el desarrollo de este ejercicio. ¿Ya están viendo ahí como una hojita de cuaderno? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer en la estación 3. ¿Me perdonan la letra? La mía no es la más bonita. Entonces, este es el argumento que tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, tenemos esto es lo que nos pide la actividad. Entonces, ¿qué vamos a comprobar? Que a partir de estas tres premisas, nosotros llegamos a esta conclusión. Entonces, aquí vamos a decir la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos llegar a tener? Ay, perdón. Necesitamos llegar a tener. Ahí les cambié la. Me movió la. Necesitamos llegar a tener menos P. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que comprobar. Entonces, aquí, ¿para qué necesitamos las inferencias lógicas? Entonces, aquí
vamos a tener esta inferencia que se llama mons tollendus ponens. Entonces, con mons tollendus ponens, ¿sí? Nosotros tenemos dos premisas y podemos obtener Q. O esto, ¿quién lo da? Ya lo da la ley, ¿sí? Simplemente miramos el resumen de las leyes de inferencia. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un P4, ¿sí? Tendríamos que es un menos Q, ¿cierto? Entonces ya les voy a explicar cómo llegamos a eso. Entonces aquí vamos a tomar la premisa 2, que es Q, entonces R, y la premisa 3. Y obtuvimos, ¿a quién obtuvimos? A menos Q, ¿cierto? Entonces, noten que nosotros tenemos esta estructura, ¿sí? No importa, o sea, no importa que sean otras proposiciones, pero que tenga la misma estructura, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a decir que para P4 nosotros utilizamos modellum ponens y utilizamos las premisas 2 y 3. ¿Cierto? Ahora, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos llegar a la conclusión. Entonces, P5 ya sería menos P y vamos a utilizar a P1 y P4, ¿cierto? Entonces, P1, ¿quién es? P, entonces Q, esto es P1, ¿cierto? Y P4 es menos P, perdón, menos Q, menos Q. ¿Y a quién obtuvimos? A menos P. Entonces, mire que aquí tenemos la misma estructura de esta ley. Entonces, tenemos que el modus tollendum ponens, ¿sí? Se aplicó para llegar a la conclusión. Entonces, ahí, con esto, ya nosotros validamos que a partir de estas tres premisas se llegó a esta conclusión. Entonces, la validez ya está comprobada. Ustedes no tienen que hacer esto, ¿cierto? Sino que yo quería como explicarles cómo se llega a, cómo se hace paso a paso la validez del argumento. Ustedes simplemente tienen que, el procedimiento se lo dan todo. Ustedes simplemente tienen que decir si la ley aplicada y las premisas dadas son correctas o no y tienen que justificar. Pero aquí sí quiero eh, indicar que según las correcciones me están dando muchas definiciones y pues esa no es la idea. Aquí lo que ustedes tienen que identificar es, por ejemplo, en este caso, P4 es correcto porque sí se aplicó mons tollendum tollens y se usó la premisa 2 y 3, ¿cierto? En dado caso, ¿sí? En un caso hipotético que aquí estuviera mons tollendum ponens y 2 y 3, ¿qué escribirían ustedes? Es incorrecto, porque la ley aplicada no es modus tollendum ponens, sino modus tollendum ponens, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que poner en la justificación, pero pues voy a borrar aquí. Entonces, aquí les voy a dejar cómo es el procedimiento
el procedimiento completo. ¿Mm? Para que tengan más claridad. Profe, las piezas, Señora, no le escuché. las premisas vienen siendo las proposiciones compuestas ya. Y uno las Sí, organiza. señor. Sí, señor. Vamos. Y entonces, aquí, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? Que menos P se deriva lógicamente de las premisas utilizando Mons, Tollendus, Ponen en los dos pasos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el argumento es válido porque la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Eso es lo que nosotros buscamos al realizar esta ¿qué? Esta validación. Entonces, eso es lo que les quería explicar en cuanto a la estación 3 de cómo realizar la validez del argumento. Aquí ya voy a dejar de compartir. Ya ponemos la... No me sale... B. Ya. Entonces aquí ya vamos a colocar la validez del argumento. Entonces, este es el resultado de... Este es el resultado de probar el argumento. Ahora, vamos a la estación número 4, que es la atracción entre lenguaje natural y lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aprenderemos a traducir en ambos sentidos, entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, para ello, tenemos nos dan estas siguientes expresiones. Traduce la siguiente expresión simbólica en lenguaje natural. Entonces nos dan las proposiciones: estudio, practico, aprobar el examen, tendré que repetir el curso. Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a identificar cuáles son los conectores y cómo, ¿cierto? Y cómo se traducen en ese lenguaje natural. Y yo ya tengo. Permítame.
Entonces, aquí yo ya tengo las proposiciones simples que nos las da el ejercicio. ¿Mm? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Voy a dejar que ustedes me ayuden a identificar. ¿Cuáles serían los conectores lógicos para esta expresión? ¿Cuáles serían los conectores lógicos? En esta expresión simbólica, ¿cuáles serían? ¿Y cómo se traduce? Profe, ahí los conectores lógicos serían el de la conjunción. ¿Cuál otro? No, me perdí. Conjunción y cuál otro. Está el de la disyunción. Está el del condicional. Y está el de la disyunción. Entonces tenemos. Y la conjunción. ¿Cierto? El otro es o expresión. Y el condicional, ¿no? Entonces, ahora aquí. ¿Cuál sería el lenguaje natural? Entonces, primero vamos con esta primera expresión. ¿Quién es P? Estudio, ¿sí o no? ¿Este quién es? ¿Este conector cómo se llama? Y o conjunción. Y o con la conjunción. Estudio. ¿Y quién es Q? Practico. Practico, pero está negada, ¿no? ¿Cierto? Este es el símbolo de la negación. Estudio y no practico. No practico. Entonces, con eso ya tenemos este primer paréntesis. Ahora el entonces. Si es sí, entonces. Entonces aquí vamos a poner sí. Entonces. Ahora vamos por esta. R, ¿quién es? Aprobaré el examen. Aprobaré el examen. ¿Este qué significa? O tendré que repetir el curso de... O tendré. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros ya armamos nuestro lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, aquí voy a resaltar
los conectores me faltó este. ¿Sí? De esa manera muy sencilla, nosotros llegamos al lenguaje natural. Entonces, vamos a pasar este. Y ahí ya tenemos los conectores lógicos y el lenguaje natural. Ahora, tenemos la siguiente expresión. Tenemos que pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces tenemos, si estudio lógica matemática, entonces apruebo el examen o hago la tarea. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer primero? Primero, empezamos identificando las proposiciones simples en el lenguaje natural. Entonces, me indican si estudio lógica matemática, entonces apruebo el examen o entrego la tarea. ¿Cuáles serían las proposiciones y cuántas serían? Serían 3. ¿Y cuáles serían? Estudio lógica Estudio matemática. Apruebo el examen. Apruebo, Entrego. estudio lógica matemática. Y entrego la tarea. ¿La otra cuál es? ¿Cuál sería la otra? ¿Ya me la habían dicho? ¿Cuál es la otra? Sí. Estudio lógica matemática. ¿Y hay otra? Apruebo el examen. Entrego la tarea. Entrego la tarea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los conectores lógicos. Entonces, ¿cuáles serían esos conectores? Si estudio lógica matemática, entonces apruebo el examen o entrego la tarea. Los conectores serían sí, el condicional hacia la derecha. Entonces serían Sí. uy, ¿al otro? Entonces, ¿Y cuál es el día del otro? O. O, o. ujú. Entonces sería disyunción. Bueno, ¿hay algún otro? Miremos la expresión. Entonces, si estudio lógica matemática, entonces apruebo el examen o entrego la tarea. Entonces, ahí nosotros ya determinamos cuáles son las proposiciones simples y cuáles son las proposiciones y los conectores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son las proposiciones compuestas, ¿cierto? Entonces, aquí nos vamos. Entonces, aquí lo vamos a volver a escribir.
Eso. Listo. Ya tenemos los conectores lógicos. Entonces, aquí vamos a determinar la primera premisa, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué tengo? Estudio lógica matemática. Estudio lógica matemática. Entonces, ¿quién es estudio lógica matemática? ¿Quién es? La P. La P. Entonces, aquí vamos a insertar la P. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, ¿quién sería entonces? ¿Cómo se simboliza? Con la flechita. O con flechita la conjunción. Estará la flechita. Aquí tendremos, aprobaré el examen o tendré que repetir el curso. ¿Quién es? Aprobaré el examen. ¿Quién es? Q, U. O, ¿cómo simbolizo O? La disyunción, ¿cierto? Póngamela por aquí. la V. Tendré que repetir el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, ¿quién es? No mentiras, entrego Entrego la tarea, la R. entrego la tarea. Entonces sería R. Entonces, este sería el lenguaje simbólico completo. Entonces, noten que es muy sencillo pasar dentro de un lenguaje a otro. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Identificar las proposiciones simples, los conectores y las proposiciones compuestas. ¿Y? ¿Esto qué es plátano? Señora, Ah, y ya. Este sería el producto de esta tercera estación. Listo. Ahora, para la última estación, vamos a hablar de la aplicación de las leyes de inferencia lógica. Entonces, en esta estación, nosotros vamos a aplicar las leyes de inferencia para derivar conclusiones básicas. Entonces, para ello vamos a realizar este pequeño quiz entre todos. Y entre todos lo vamos a contestar. Entonces, ¿qué ley de inferencia significa afirmando niego según el material que ustedes han visto? Modus ponendum tollens, modus ponendum ponens o modus tollendum tollens. ¿Cuál sería? Afirmando niego. Si quieren, miren el resumen de las tablitas de las leyes de inferencia para que me puedan contestar. ¿Cuál sería la respuesta?
El modus El modus operandi. ¿Cuál? ¿Mod qué? tolendi. Sectores. Modus toledo ponens. Modus toledo ponens. Es la tercera. Era la primera. Ahora, el siguiente lenguaje simbólico, ¿qué ley de inferencia refiere? P entonces Q, Q entonces R y la conclusión P entonces R. Mons ponendum ponens, silogismo disyuntivo o silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Muy bien. Pregunta 3. Tenemos el siguiente lenguaje simbólico. ¿Cuál sería la demostración por leyes de inferencia correcta? Tenemos las premisas 1, 2, 3 y llegamos a la conclusión. Entonces, aquí noten que todos, ¿sí? Todos tienen la misma premisa, pero pues se aplican diferentes leyes. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que identificar cuáles serían. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, para llegar a P4, ¿sí? Que casi todas la tienen, P4, utilizamos la ley de simplificación. ¿Pero qué dice la ley de simplificación? Dice con 2. Entonces, ellos cogieron esta premisa 2 y acuérdense que con la simplificación podemos obtener menos Q o menos R. Entonces, noten que en este, ¿sí? En ese todos los pasos son correctos, ¿cierto? Entonces, sí se aplica la ley de simplificación para Q2, para P2. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que mirar? Ustedes me van a decir, sí, esto es verdadero o no. Entonces, aquí tenemos que P5, para obtener P5, utilizó mons, tolendus, ponens y 3 y 4. ¿Esta opción es válida? Miren, por favor, este resumencito de las leyes de inferencia. Miren. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mons, tolendum, ponen y utilizaron 3 y 4. Entonces, miremos la estructura. Con mon, tolendum, ponen podemos obtener P y Q, ¿cierto? P y Q. Pero ambas positivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta opción ya no es correcta, ¿cierto? Porque esto no lo aplicamos, ¿sí? Esto no es verdadero. El modus tollendum ponens no se aplicó acá. Ahora, ustedes me van a indicar si el modus ponendum ponens con 3 y 4, sí es válido para esta. Entonces, ustedes me van a decir si sí o no. Entonces, ¿quién sería P3? Menos R. O Q, ¿cierto? La segunda sería menos Q y obtuvimos menos R. Sí será cierto que con el mons ponendum ponens, ¿cierto? Podemos obtener eso.
sea, sí podemos obtener menos Q, ¿cierto? Pero sería esta estructura, P entonces menos Q, P, y la conclusión sería menos Q, pero eso no es lo que nosotros estamos aplicando. Nosotros estamos aplicando es esta, ¿cierto? Entonces, esta opción ya no sería verdadera, ¿sí? ¿Y cuál sería, perdón, cuál sería la opción verdadera? Pues sería esta. ¿Sí es claro cómo tienen que ustedes realizar ese procedimiento? Siguiente pregunta. Si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, deben identificar las premisas, la conclusión y la ley de inferencia. Entonces, este sí se los voy a dejar a ustedes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera opción? Entonces, miremos la primera opción. Aquí tenemos la primera premisa, ¿sí? R, entonces, menos Q. La segunda premisa sería IQ, entonces, menos R. Entonces, aquí nos dicen que la primera premisa es R, entonces, menos Q. Todas las opciones tienen esa, ¿cierto? La segunda premisa, ¿quién sería? Sería Q, pues todas las opciones tienen Q. Y la conclusión, que sería menos R. Ahora me faltaría identificar cuál es la ley, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a poner el resumen y ustedes me indican cuál es la ley. Profe, la modus tollens. La primera, la segunda, la tercera. La segunda, Sí, señora. modus tollens. Y la última pregunta, para poder demostrar la validez del argumento por leyes de inferencia lógica, se requiere que la tabla de verdad dé como resultado una tautología, una contingencia o una contradicción. Una tautología, tienen que ser todos verdaderos. Exactamente. Listo. Entonces, vean que como estas estaciones, ¿sí? Estas estaciones nos llevaron a lo que ustedes tienen que desarrollar en los 4 ejercicios, ¿cierto? En el primer ejercicio, ¿ustedes qué tienen que hacer? A partir de un lenguaje simbólico, ustedes tienen que dar el lenguaje natural, plantear la tabla de verdad, identificar cuál es la clasificación y comprobarla en el simulador. En el segundo ejercicio, ¿ustedes qué tienen que hacer? Que a partir de un lenguaje natural, ¿cierto? Ustedes tienen que llegar a un lenguaje simbólico. Y ese lenguaje simbólico también lo tienen que hacer la tabla de verdad, pero esta vez solo la tienen que hacer en el simulador, ¿cierto? En el tercer ejercicio, ¿qué tienen que hacer? Lo que nosotros hicimos en la estación 5, ¿sí? Ustedes les dan un argumento en lenguaje simbólico y ustedes tienen que identificar las premisas, la conclusión y cuál es la ley de inferencia. Y en el último ejercicio, que es el ejercicio número 4, ustedes tienen que probar la validez del argumento. Pero pues no tienen que hacer todo el paso a paso como yo lo hice, sino simplemente ustedes tienen que validar en la tabla
si la ley usada y las premisas usadas para cada paso son correctas y no, y justificar, pero sin dar la definición de la ley de inferencia aplicada. Entonces, vean que como sin desarrollar, ¿sí? Sin dar soluciones concretas y directas a la tarea, esta actividad les permitió tener los conocimientos para ustedes desarrollar los 4 ejercicios. Ahora quiero que ustedes me digan en la reflexión qué estrategia les fue más útiles para aprender los conectores lógicos o cómo pueden aplicar lo aprendido en sus ejercicios de la tarea. Entonces, quiero que ustedes me digan aquí con qué completamos. La primera pregunta, ¿cuál fue la estrategia más útil para entender los conectores lógicos? ¿No? ¿Ninguna? Profe, pero de acuerdo a lo que usted realizó ya o lo que hemos venido estudiando todos estos días. Pues de acuerdo a la actividad que nosotros hicimos. Esto es una reflexión de la actividad que estuvimos haciendo el día de hoy. No, profe, pero por lo menos yo me fijo siempre en el lenguaje simbólico que nos dieron, por ejemplo. Pero dentro de las estrategias que yo les expliqué ahorita y lo que vimos, ¿cuál fue la que les sirvió más? Me pueden decir partir de un lenguaje simbólico, partir de un lenguaje natural. Señora. Profe, la traducción entre el lenguaje natural y simbólico, yo creo que ahí es más fácil, se le hace uno más fácil identificar los conectores. Bueno, por lo menos a mí en esa se me facilita más, porque ya uno a la hora de que hace digamos que une las preposiciones simples con las compuestas, ya uno se le facilita. Listo. La ¿Alguien más? identificación de los conectores. ¿Mm? ¿Alguien más quiere aportar una reflexión? Y en cuanto, ¿cómo pueden aplicar lo aprendido en sus ejercicios de la tarea? ¿O no les sirve para desarrollar la tarea? ¿No? ¿No les sirve nada para desarrollar la tarea? O aquí me pueden indicar si les gustó la estrategia, si no les gustó, si no les quedó claro, si les quedó claro. Profe, la verdad, yo estoy un poquito embolatada. Yo estoy dándole para entender. Pero usted explicó más detallado que otros tutores. Listo, entonces voy a dejar aquí. A pesar de la explicación, ¿sí? Aún sí se presentan dificultades, ¿sí? Va a llorar, mami. Sí, profe, yo le soy sincera y yo sí siento un poquito más de dificultad, porque yo Bueno. tenía rato que no veía eso. Bueno. Esta
¿Estrategia les gustó para seguirla aplicando o no les gustó? O sea, la forma como la estructuré como por estaciones, ¿sí? Como para que ustedes entendieran qué es lo que tienen que hacer en cada ejercicio. Sí, profe, de esa manera fue un poco más detallado y Listo. Entonces aquí ponemos los estudiantes manifiestan que, a ver, organizada por estaciones, ¿sí? Listo. Entonces, antes de continuar con el espacio de dudas e inquietudes, por favor no se les olvide confirmar su asistencia aquí en este espacio. ¿De acuerdo? Antes de terminar el encuentro, aquí a ustedes les sale el CIPA, ¿sí? Y le dicen confirmar asistencia, por favor. Entonces, si quieren, les doy unos minuticos para que, ¿qué? Puedan confirmar la asistencia y ya podemos me pueden plantear sus dudas y sus inquietudes, ¿cierto? Pero les recuerdo que las dudas concretas. No me vayan a decir es que no entiendo absolutamente nada porque eso me da a entender a mí que no han revisado los contenidos, que no han revisado el material de apoyo, que no han revisado la guía, que no han revisado absolutamente nada. Entonces, dudas concretas, por favor. ¿Ya confirmaron la asistencia? Bueno, mientras tanto, les explico que yo había programado otros CIPAS para dentro de 8 días, pero los lineamientos de estos encuentros cambiaron. Entonces, cuando yo ya había programado los dos CIPAS, inicialmente nos habían dicho que pues éramos 2 CIPAS por actividad, pero ahora solo vamos a tener un CIPA por actividad. Entonces, el CIPAS que yo tenía programado para dentro de 8 días, que era para el miércoles, no se va a realizar, para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo lo voy a cancelar, ¿sí? Listo. Entonces, ahora sí, abro espacio para que ustedes me planteen sus dudas e inquietudes. ¿No? ¿No tenemos dudas? Los estudiantes que me manifestaron que estaban muy perdidas, ¿cuáles son las dudas que tienen?
¿No hay dudas? Entonces podemos dejar así. Dudas, Bueno, inquietudes. yo creo que no hay dudas. Profe, yo sí entendí, o sea, fue de gran ayuda el recurso. O sea, yo prácticamente ya había adelantado con las ayudas que nos dieron con los anexos. Lo único que me faltaba era hacer el video explicando. Pero yo entré para, o sea, para cerciorarme mejor. Ah, listo. Bueno, bueno, ya que me dice lo del video, como hay varias dudas que me han escrito, en el video ustedes qué tienen que presentar. Una presentación personal en inglés muy cortica, con el nombre, edad, dónde viven, qué estudian. Solo en inglés la presentación personal. Y tienen que explicar el desarrollo del ejercicio número 1. ¿Qué tienen que explicar el desarrollo del ejercicio 1? Pues el paso a paso, ¿sí? Cómo determinaron las proposiciones simples, los conectores, cómo obtuvieron la tabla de verdad, ¿sí? Y la clasificación de la tabla y la comprobación, el simulador, hacerla. Eso es lo que tiene que ir en el video. En el video, antes de que ustedes compartan el enlace, tienen que tener cuidado que el video está público, que esté funcionando y que yo tenga acceso al video, ¿sí? Porque muchas veces mandan un enlace, pero yo no puedo acceder. Entonces, si yo no puedo acceder, pues no van a tener participas, no van a tener puntaje en ese porque yo no pude validar la sustentación. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta en el video. Así como recomendación, ya que me nombraron el video. ¿Qué más? Los aportes los puedes dejar en el foro. Yo vengo revisando los foros de lunes a viernes. Sábados y domingos no los reviso. Nosotros tenemos 48 horas. También está el horario de atención. Pero como les he insistido, que por favor las dudas sean claras, ¿sí? Porque es que si me dicen, yo no entiendo absolutamente nada, pues yo no les puedo ayudar. Entonces, sí, cuando me digan, profe, yo tengo duda en tal ejercicio de la letra A, es que no puedo llegar al lenguaje simbólico, no entiendo este símbolo, ¿sí? Así yo les puedo ayudar. Entonces, yo el día de mañana en el foro les estaré compartiendo esta grabación. También les estaré compartiendo el recurso como para que ustedes tengan ahí a la mano al producto final que llegamos. Entonces, no siendo más, les agradezco su participación y nos encontramos en los horarios de atención y en el próximo CIPA, pero pues ya será para la siguiente tarea. Entonces, que tengan una muy buena noche y muchas gracias por participar. No se les olvide antes de salir confirmar la asistencia.